Parte 3. ¿Cómo se analiza una empresa? Me dijo si quería plan para esta noche, pero solamente le interesaba un plan financiero. En esta parte aprenderemos a analizar las cuentas de las empresas. De esta forma podremos diagnosticar su situación financiera y su capacidad para generar riqueza. Se trata de aspectos que permiten conocer fortalezas y debilidades. También ayudan a tomar decisiones. Capítulo 7. Análisis del balance. En este capítulo, análisis del balance, porcentajes de balance, gráficos del balance, estado de origen y aplicación de fondos, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto. Una vez que sabemos cuáles son los aspectos más relevantes de la contabilidad financiera, balance y cuenta de resultados y el cálculo de costes, podemos pasar a efectuar el análisis de las cuentas. Dentro del esquema que relaciona la contabilidad y las finanzas, el análisis de los estados financieros se efectúa para obtener un diagnóstico de la situación en que se encuentra la empresa. Para ello se utiliza el balance y la cuenta de resultados. Este diagnóstico permite detectar problemas que, solucionados a tiempo, garantizan la viabilidad de la empresa. Contabilidad, obtención de información, finanzas, dirección. Obtención de información, contabilidad financiera, patrimonio y resultados. Análisis de las cuentas, planificación, contabilidad de gestión, costes y presupuestos, análisis de las cuentas, planificación, inversiones, financiación. Figura 7.10. El análisis de las cuentas en el esquema general de las relaciones entre contabilidad y finanzas. El objetivo de este capítulo es ver cómo se analiza un balance con porcentajes gráficos y el estado de origen y aplicación de fondos. También se explica el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. En el capítulo 8 se ampliará este tema con el estudio de... En el capítulo 8 se ampliará este tema con el estudio de ratios. Recuerda, los problemas más relevantes que se descubren analizando los estados financieros suelen ser estructura. Recuerda, los problemas más relevantes que se descubren analizando los estados financieros suelen ser: 1. Estructura financiera deficiente. Esta situación puede producirse cuando la empresa tiene un capital insuficiente. Este déficit de capital va acompañado normalmente de unas deudas excesivas que disminuyen considerablemente los beneficios. Para solucionar este problema es necesario que los propietarios de la empresa aporten más capital. El balance también puede estar desequilibrado cuando hay un exceso de pasivo corriente, ya que puede producir la suspensión de pagos. Rentabilidad insuficiente causada por unas ventas reducidas, por unos precios de venta bajos o por unos gastos excesivos. Esta situación debe solventarse, ya que si no, la empresa puede llegar a tener pérdidas. A continuación veremos cómo deben analizarse los balances de una empresa. Análisis del balance. El análisis del balance, al que también se llama análisis patrimonial, consiste en hacer un diagnóstico a partir del estudio de uno o más balances. El análisis patrimonial puede hacerse con un solo balance, análisis patrimonial estático, o con varios balances, análisis patrimonial dinámico, para ver la evolución de la empresa. Análisis de un solo balance, análisis patrimonial estático. Para efectuar el análisis de un solo balance hay que calcular porcentajes y confeccionar gráficos. También pueden calcularse ratios, como se expone en el capítulo 8. Cálculo de porcentajes. El cálculo de porcentajes consiste en dividir cada elemento del balance por el total del activo. Así se puede apreciar la importancia de cada elemento con respecto al total del activo, patrimonio neto más pasivo. A continuación verás cómo calcular los porcentajes del balance de la tabla 7.1. Tabla 7.1. Balance en valores absolutos, datos en euros. Activo. Activo no corriente, existencias, realizable, disponible, patrimonio neto más pasivo, patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente. Los porcentajes se calculan dividiendo cada grupo de cuentas por el total del activo y multiplicando por 100. Por ejemplo, para el activo no corriente se hará 300 sobre 600 por 100 igual 50%. Para el disponible se hará 70 entre 600 por 100 igual 11,67%.
Para el patrimonio neto se hará 350 sobre 600 por 100 igual a 58,33%. El balance en porcentajes quedará como se muestra en la tabla 7.2. Tabla 7.2, balance en euros y porcentajes. Activo, activo no corriente, importe, porcentaje, existencias, importe, porcentaje, realizable, importe, porcentaje, disponible, importe, porcentaje. Patrimonio neto más pasivo. Patrimonio neto, importe, porcentaje, patrimonio no corriente, importe, porcentaje, patrimonio corriente, porcentaje. Observa que los porcentajes del activo y del patrimonio neto más pasivo suman 100. Una vez que se han calculado los porcentajes, se pueden obtener algunas conclusiones. Recuerda, en primer lugar, hay que comprobar si los componentes del activo corriente, es decir, existencias realizable y disponible, superan al pasivo corriente. En caso contrario, la empresa podría tener problemas de liquidez, ya que el activo corriente representa todos los activos que hay que convertir en dinero antes de un año y el pasivo corriente refleja todas las deudas que se han de pagar antes de un año. Para que no haya problemas de liquidez, lo que se cobre antes de un año ha de ser mayor que todo lo que hay que pagar en el mismo periodo. Ejemplo, en el balance anterior, el activo corriente, existencia realizable y disponible asciende a 300 euros o al 50% y por lo tanto supera al pasivo corriente que asciende a 75 euros o al 12,50%. Se puede afirmar que en principio esta empresa no debería tener problemas de liquidez a corto plazo. Consejo, la regla de que el activo corriente ha de ser mayor que el pasivo corriente es válida para la mayoría de las empresas. De todas formas, hay empresas que cobran muy rápido de sus clientes y en cambio pueden pagar mucho más tarde a sus proveedores. En estos casos, con menos activos corrientes se puede hacer frente a las deudas a corto plazo. Recuerda, en segundo lugar, se ha de analizar el peso de las deudas. En general, el pasivo, o sea, las deudas, no debe ser superior al 50 o el 60% de todo el balance, o sea, la suma del patrimonio neto más pasivo. Ejemplo, en el ejemplo que se está estudiando, las deudas representan el 41,67, suma del pasivo no corriente y del pasivo corriente del patrimonio neto más pasivo. Por lo tanto, esta empresa tiene poco endeudamiento y está capitalizada. Si la empresa tuviera un exceso de deudas o lo que es lo mismo que las deudas superasen el 60%, eso significaría que la empresa tendría menos independencia financiera y estaría en manos de los acreedores. Consejo. La regla de que la deuda no ha de superar al 50 o el 60% de todo el balance es válida para la mayoría de las empresas. De todas formas, hay empresas que pueden obtener un endeudamiento por el que no pagan costes financieros y lo obtienen muy fácilmente y sin problemas a la hora de renovarse. En este caso, el endeudamiento puede ser mayor y no supone ningún problema. Recuerda, a continuación se puede analizar la composición del activo y del patrimonio neto más pasivo del balance. Así, en el balance que estamos estudiando, el activo se compone básicamente de un activo no corriente que representa el 50%. El 50% restante se reparte entre existencia realizable y disponible. El patrimonio neto más el pasivo está formando el patrimonio neto más el pasivo está formado sobre todo por patrimonio neto y pasivo no corriente. Al revisar la composición del activo y del patrimonio neto más el pasivo, se trata de comprobar que los importes son razonables de acuerdo con la actividad de la empresa. Ejemplo, en las empresas industriales y en empresas de servicios como hospitales y universidades, el activo no corriente representa una parte importante del activo. Y en el pasivo, estas empresas suelen tener bastante pasivo no corriente para financiar su activo no corriente.
En cambio, en empresas comerciales como los supermercados, las existencias son muy importantes y la financiación la obtienen sobre todo de proveedores. En definitiva, una vez que se han calculado los porcentajes, se pueden hacer tres cosas. Comparar el activo corriente con el pasivo corriente, analizar el peso de la deuda en el patrimonio neto más pasivo y estudiar la composición del activo y del patrimonio neto más pasivo. Más pasivo. Representación gráfica del balance. Mediante la representación gráfica se pueden visualizar las conclusiones que hemos obtenido con el cálculo de los porcentajes. Representación gráfica del balance. Una vez que se han calculado los porcentajes del balance, se realiza el gráfico como sigue. En primer lugar, se dibuja un rectángulo dividido en dos partes iguales. La parte izquierda del rectángulo es el activo y la parte derecha el patrimonio neto más el pasivo, como en la figura 7.2, creo, no. A continuación se sitúan los diferentes porcentajes del activo y del patrimonio neto más pasivo, considerando que la altura del rectángulo es 100, mira la figura 7.8, el activo quedará como se ve en la figura 7.2 y el balance total como en la figura 7.5. Activo, patrimonio neto más pasivo. Figura 7.2, representación gráfica del activo y del patrimonio neto más pasivo. Activo, patrimonio neto más pasivo, 100%. Figura 7.3, representación gráfica del balance en porcentajes. Activo, patrimonio neto más pasivo, activo no corriente 50%, existencias 23,33%, realizable 15%, disponible 11,67%. Representación gráfica de los grupos patrimoniales del activo en porcentajes. Activo, activo no corriente, existencias, realizable, disponible, patrimonio neto más pasivo, patrimonio neto 50, patrimonio pasivo no corriente, pasivo corriente. Y volvemos al texto. Figura 7.5, representación gráfica del balance en porcentajes según grupos patrimoniales. Consejo, el gráfico del balance no suministra más información que los porcentajes, no obstante permite ver de forma más clara la estructura del balance. A continuación se presentan diversos balances de empresas con problemas de distinta índole. Ejemplo, el caso de la figura 7.6 corresponde a una empresa que está descapitalizada ya que tiene un exceso de deudas. A esta empresa le falta capital y le sobran deudas. Sin embargo, parece que por el momento podrá hacer frente a los pagos, puesto que el activo corriente supera al pasivo corriente. Ejemplo, en el caso de la figura 7.7, la empresa tiene suficiente patrimonio neto. No obstante, tendrá problemas de liquidez a corto plazo. El activo corriente es menor que el pasivo corriente y es muy posible que no pueda hacer frente a todos sus pagos. Activo, patrimonio neto más pasivo, activo no corriente, patrimonio neto, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente. Figura 7.6, ejemplo de empresa descapitalizada. Activo, patrimonio neto más pasivo.
activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo corriente. Figura 7.7, ejemplo de empresa con exceso, ejemplo de empresa con excesivo pasivo corriente. Ejemplo, en el caso de la figura 7.8, la situación final es aún peor, pues la empresa está descapitalizada, tiene un exceso de deudas y además tiene un pasivo corriente mayor que el activo corriente. Por lo tanto, posiblemente tampoco podrá hacer frente a los pagos. En el ejemplo de la figura 7.9 se presenta un caso de balance equilibrado. Recuerda, en resumen, para que un balance esté equilibrado es recomendable que el activo corriente sea superior al pasivo corriente para poder pagar el pasivo corriente sin ninguna dificultad. Las deudas no representen más del 60% del patrimonio neto más pasivo. Activo, patrimonio neto más pasivo, activo no corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente, activo corriente, pasivo corriente. Figura 7.8, ejemplo de empresa descapitalizada y con excesivo pasivo corriente. Activo, patrimonio neto más pasivo, activo no corriente, patrimonio neto, activo corriente, pasivo no corriente, pasivo corriente. Figura 7.9, ejemplo de balance equilibrado. Consejo, estas pautas son de tipo general y son válidas para la mayoría de las empresas. Sin embargo, hay empresas que no tienen que cumplir estas condiciones o bien por la forma de funcionar o bien por las características del sector en el que operan. Por eso es fundamental tener en cuenta las características especiales de cada empresa. Por ejemplo, los supermercados o los restaurantes de comida rápida tienen un activo corriente que se mueve con mucha rapidez, ya que las mercancías se venden en pocos días y los clientes pagan al contado. Por ello suelen funcionar por ello suelen funcionar con un activo corriente que es menor que el pasivo corriente y no tienen problemas de tesorería. Estado de origen y aplicación de fondos. El estado de origen y aplicación de fondos, también llamado estado de fuentes y empleos, calcula las inversiones que ha realizado la empresa y cómo las ha financiado. Es un instrumento muy útil para analizar el balance. Se confecciona a partir de dos balances de una misma empresa y consiste en la integración de todas las variaciones que se han producido en el activo y en el patrimonio neto más pasivo. El patrimonio neto más pasivo. Las variaciones del activo deben ser siempre iguales que las variaciones del patrimonio neto más pasivo. El estado de origen y aplicación de los fondos se confecciona anotando a la izquierda los aumentos de activo y las disminuciones de patrimonio neto más pasivo, que son las aplicaciones de fondos, y a la derecha los aumentos de patrimonio neto más pasivo y las reducciones de activo, que son los orígenes de fondos. Ejemplo. En el siguiente ejemplo se explica el proceso de confección del estado de origen y la aplicación de fondos. Conociendo dos balances de una misma empresa, como en la tabla 7.3, se calculan los aumentos y disminuciones producidos entre los dos balances, tabla 7.4. Tabla 7.3. Balances del año 1 y el año 2, datos en euros. 31 de diciembre del año 1, activo, pasivo neto, más pasivo, activo no corriente, existencia realizable y pago pasivo. Patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo. 31 de diciembre del año 2, activo, patrimonio neto más pasivo. Tabla 7.4. Aumentos y disminuciones producidos en el año 2. Datos en euros. Activo, activo no corriente, existencia realizable, disponible. Patrimonio neto más pasivo. Patrimonio neto, patrimonio no corriente, pasivo corriente. En el ejemplo que estamos estudiando, el estado de origen y aplicación de fondos será el que se acompaña en la tabla 7.5. Tabla 7.5. Estado de origen y aplicación de fondos del año 2. Datos en euros. Aplicaciones activo no corriente, existencias, orígenes, pasivo no corriente, pasivo corriente, disponible.
Se puede concluir que esta empresa ha invertido sobre todo en activo no corriente y lo ha financiado con pasivo no corriente, lo cual es positivo. El activo no corriente debe financiarse con patrimonio neto o con pasivo no corriente. El patrimonio neto, por su lado, no ha variado. El estado de origen y aplicación de fondos sirve para ver en qué ha invertido y cómo lo ha financiado. De esta forma, se puede comprobar si el crecimiento y su financiación son equilibrados o no. Ejemplo, en la tabla 7.6 se presentan dos balances de una empresa con el fin de calcular el estado de origen y aplicación de fondos. Tabla 7.6, balance de situación, datos en euros. Activo, 31, 12, año 1. Inversiones financieras a largo plazo, existencias, cajas, patrimonio neto más pasivo, capital, reservas, beneficio del año 2, proveedores, total. Por lo tanto, el estado de origen y aplicación de fondos obtenido a partir de los balances de la tabla 7.6 será el que aparece en la tabla 7.7. Tabla 7.7, estado de origen y aplicación de fondos del año 2, datos en euros. Aplicación de inversiones financieras a largo plazo, no, existencias, total. Aplicación capital, beneficio, proveedores, total. Ujú. En el estado de origen y aplicación de fondos obtenidos, observa que esta empresa ha invertido en inversiones financieras y existencias y lo ha financiado a través de un aumento en el capital social, reservas y proveedores. En este caso, la financiación es algo desequilibrada, ya que una parte de la financiación de proveedores a corto plazo está financiando inversiones financieras a largo plazo. Por lo tanto, está financiando activo no corriente con pasivo corriente, lo cual no suele ser muy prudente. Ejemplo, en las tablas 7.8 y 7.9 puedes ver cómo se confecciona el estado de origen y la aplicación de fondos a partir de dos balances. Tabla 7.8, balance de situación, datos en euros. Activo, 31 de diciembre de año 1, 31 de diciembre de año 2. Activo, maquinaria, existencias, clientes, bancos total, patrimonio neto más pasivo, capital, reservas, préstamos a corto plazo, proveedores total. El estado de origen y aplicación de fondos del año 2 será tabla 7.9, estado de origen y aplicación de fondos del año 2, datos en euros. Aplicación maquinaria, existencia, total, el origen, reservas, préstamo corto plazo, proveedores, clientes, bancos, total. Fíjate en que esta empresa ha invertido en maquinaria y en existencias que ha financiado a través de préstamos a corto plazo, proveedores y también mediante la reducción del saldo de clientes y del disponible en caja. De nuevo vemos una financiación desequilibrada, ya que se está usando préstamos a corto plazo para financiar maquinaria. Como la maquinaria necesita un largo plazo para recuperar el importe invertido, puede haber dificultades para devolver los préstamos a corto plazo. Recuerda, en general hay que financiar el activo no corriente con patrimonio neto y pasivo no corriente. Estado de flujos de efectivo. Información técnica. El estado de flujos de efectivo es un estado muy similar al estado de origen y aplicación de fondos. Es un estado que informa de los movimientos y saldos de tesorería distinguiendo entre explotación, inversión y financiación. Se trata de un estado de gran utilidad ya que desde una perspectiva económico-financiera, el éxito de una empresa se mide en función de los beneficios y tesorería que es capaz de generar. Para calcularlo, mira la tabla 710. Se parte del resultado y se incorporan los gastos que no se pagan, por ejemplo, las amortizaciones. Luego se añaden las reducciones de activos corrientes de explotación, existencias, clientes, etcétera, y los aumentos de pasivos corrientes, proveedores. A continuación se restan los aumentos de activos corrientes de explotación y las disminuciones de pasivos corrientes de explotación. De esta forma se obtiene el flujo de caja de la explotación. Acto seguido se incorporan los flujos de inversión sumando las reducciones de activos no corrientes y restando los aumentos de activos no corrientes. Por último, se incorporan los flujos de financiación sumando los aumentos de patrimonio neto, de pasivos no corrientes y de pasivos corrientes que no son de explotación, como los préstamos, por ejemplo. Se restan las reducciones de patrimonio neto, de pasivos no corrientes y de pasivos corrientes que no son de explotación. De este modo se obtiene el flujo de tesorería generado durante el año que se añade el saldo existente a principios del año para pagar el saldo final de tesorería. Tabla 7.10, estado de flujos de efectivo.
Resultado, beneficio, pérdida, gastos que no se pagan, amortizaciones, etcétera, más o menos variaciones de activos y pasivos corrientes de explotación. Aumenta reducciones de activos corrientes de explotación, existencias, clientes, etcétera, aumenta aumentos de pasivos corrientes de explotación, proveedores, etcétera, resta aumentos de activos corrientes de explotación, existencias, clientes, etcétera, resta disminuciones de pasivos corrientes de explotación, proveedores, etcétera, igual flujo de caja de la explotación, más o menos flujos de inversión, suma reducciones de activo no corriente, resta aumentos en activo no corriente, más o menos flujos de financiación, suma aumentos de patrimonio neto, capital, reservas, etcétera, suma aumentos de pasivos no corrientes, préstamos a largo plazo, suma aumentos de pasivos corrientes que no son de explotación, préstamos bancarios a corto plazo, etcétera, resta disminuciones de patrimonio neto, capital, reservas, etcétera, resta disminuciones de pasivos no corrientes, préstamos a largo plazo, resta disminuciones de pasivos corrientes que no son de explotación, préstamos bancarios a corto plazo. Igual flujo total de caja generado en el año. Aumenta el suma saldo inicial de tesorería, igual al saldo final de tesorería. El flujo de caja generado por la explotación da mucha información sobre la capacidad de generar riqueza de la empresa, ya que relaciona el beneficio con los restantes flujos de la explotación. Este flujo se puede contrastar con el flujo de las inversiones y el de la financiación para comprobar si la empresa se autofinancia de manera adecuada y si la financiación es equilibrada o no en relación con las inversiones efectuadas. Ejemplo, en la tabla 711 se refleja un ejemplo de estado de flujo de tesorería que se ha calculado con los datos de ejemplo de la tabla 716. En la tabla 711 puede comprobarse que esta empresa no ha variado el saldo de tesorería, ya que el flujo generado durante el año ha sido de cero. Esto se debe a que los flujos de la explotación han sido de más de 6.000 euros de más de 6.000 euros los de las inversiones, menos 9.000 y los de la financiación más 3.000. Tabla 711, estado de flujos de tesorería, datos en euros, resultado, beneficio, pérdida, suma 2.500, suma gastos que no se pagan, suma o resta variaciones de activos y pasivos, corrientes de explotación, resta 1.000 existencias, suma 4.500 proveedores, igual flujos de caja de explotación, suma 6.000, suma o resta flujos de inversión, resta 9.000 inversiones financieras a largo plazo, suma o resta flujos de financiación, suma 3.000, igual flujo total de caja generado en el año, cero. Suma saldo inicial de tesorería, suma 8.000, igual a saldo final de tesorería, suma 8.000. Recuerda, en el estado de flujo de tesorería, los aumentos de activos se ponen restando, ya que significan inversiones para las que hay que desprenderse de tesorería. Lo mismo sucede con las reducciones de pasivo o de patrimonio neto. En cambio, las reducciones de activos se ponen sumando, ya que van a aumentar la tesorería. Lo mismo sucede con los aumentos de pasivo de patrimonio neto. Estado de cambios en el patrimonio neto, ECPN. Este estado informa de las variaciones producidas en el patrimonio neto. Como se puede apreciar en la tabla 712, las variaciones principales se deben al resultado del año y a las operaciones con socios, que suelen ser aumentos o reducciones de capital. Tabla 712, estado de cambios en el patrimonio neto, datos en euros, ejercicio 2, capital, reservas, resultado total. Saldo año cero, resultado, operaciones con socios, saldo año 1. En la tabla 712 puedes comprobar que la empresa del ejemplo ha aumentado su patrimonio neto con un incremento de capital de 100 y, y con el beneficio de 50. Con el SPN se pueden evaluar si el crecimiento del patrimonio neto es equilibrado en relación con las inversiones que efectúa la empresa y con las deudas. En la medida en que el incremento del patrimonio neto sea razonable, la empresa gozará de una estructura financiera sólida.